Muy bien, buenas noches, bienvenidos al seminario de los que quieren dar la vida para predicadores. Nosotros estamos aprendiendo cómo llevar la palabra, cómo hacer grupos de estudio y también vamos a aprender cómo predicar desde el púlpito. Estamos iniciando primero con los grupos de estudio. ¿Por qué? Porque una persona que no puede hacer grupos de estudio pues tampoco puede realmente predicar desde el púlpito. Realmente la manera de desarrollar toda la acción de predicador y la acción pastoral se hace desde los grupos de estudio. Y básicamente lo que nosotros hacemos desde el púlpito después es utilizar el método de la mayéutica, aunque ya no estamos esperando respuesta de las preguntas que hacemos, sino que nosotros mismos estamos haciendo el diálogo solamente desde el púlpito. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos todos los ejercicios. Ustedes tienen como sugerencia para este taller, seminario, leer el libro de Predicando con Frescura. Algunos ya lo terminaron porque es un libro muy sencillo de leer, vale la pena leerlo, pero no solamente leerlo, sino vale la pena hacer los ejercicios que dice ahí en el libro. Yo me acuerdo que cuando leí por primera vez el libro, o sea, más o menos hace como unos 15 años, o más, no, más, hace 20 años más o menos leí el libro, hice los ejercicios. Ahí dice que coger una libreta y anotar y sacar unas ilustraciones y frases, y bueno, yo me acuerdo que en su tiempo lo hice. No lo volví a hacer, pero eso quedó impregnado en mí, entonces ya lo hago naturalmente, ya permanentemente en toda la práctica de la semana, de la vida, voy cogiendo historias, frases, momentos, y es lo que voy a usar durante la predicación. A algunas personas les da miedo hablar conmigo durante la semana porque saben que el domingo va a salir eso en el púlpito, ¿no? Pero yo normalmente no digo nombres, pero entonces eso es lo que enriquece la prédica y hace que la predicación sea viva. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, 1 al 6. Bueno, vamos a leer hasta el 18, vale la pena todo el párrafo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 18, vamos a leer todos unánime juntos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con poder sobre nuestro espíritu, que este tiempo cumpla el propósito que el Señor tiene para que nosotros llevemos la vida, pero en primer lugar nosotros la tengamos y seamos transformados desde nuestro interior. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por este tiempo precioso que estamos reunidos en tu nombre. Ayúdanos a aprovecharlo al máximo, Señor, que nosotros podamos conocerte más, vivir la vida de poder más, Señor, la vida del Espíritu con todo gozo, Señor, y que la vida abunde y corra, Señor. Que nosotros queremos ser usados para tu gloria, que nosotros queremos ser usados para tu reino, Señor, que nosotros queremos llevar la vida para que muchos te conozcan, Señor, para que muchos alcancen la vida, para que muchos sean transformados. Que nosotros escribamos la historia eterna no en la piedra, sino en corazones, Señor, para que ellos puedan disfrutar con nosotros, Señor, de tu presencia después de este tiempo. Obra con poder, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el fundamento del método de la mayéutica es no enseñar, sino hacer que las otras personas descubran la verdad a través del cuestionamiento. En eso consiste la mayéutica. No en que nosotros nos hacemos sabios y eruditos y mostramos nuestro conocimiento, sino que como nosotros estamos partiendo de las Escrituras, a partir de las Escrituras nosotros hacemos que la gente llegue al entendimiento de la verdad. Por eso lo más importante es que nosotros conozcamos las Escrituras, que nosotros tengamos además la vida del Espíritu con poder, que estemos llenos de oración, que estemos llenos de las señales y los prodigios, que nosotros tengamos la comunión con Dios. Y entonces nosotros ya leyendo la Escritura con las personas empezamos a hacer las preguntas y que las personas se encuentren por ellos mismos la verdad de las Escrituras. La verdad no necesita ser argumentada, sino que la verdad solamente necesita ser expuesta. Entonces que la gente conozca la verdad. Lo impresionante es que la gente cuando ya conoce la verdad va a sentir la profundidad de la palabra y va a decir, nunca habíamos escudriñado las Escrituras así, nunca nadie nos había enseñado así. Y es tan sencillo porque es solamente a partir de las Escrituras. Entonces una cuestión fundamental es tener simplemente la sencillez de poder enseñar a otros, y esa sencillez se va a manifestar por el deseo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? De modo que el predicador lo primero que tiene que examinar es su corazón, examinarse a sí mismo, para que el deseo, la motivación, la razón de ser de llevar la vida sea simplemente que los otros alcancen la vida que ellos han alcanzado. Entonces nosotros, dijo un predicador, que un cristiano era solamente un mendigo que le decía a otro mendigo dónde consiguió pan. Esa es nuestra máxima elevación que podíamos tener, para que nosotros siempre conservemos la actitud realmente que hubo en Cristo Jesús, que es una actitud de humildad. Entonces nosotros hemos establecido pues como un camino para realizar este método de la mayéutica, que no tiene que ser un camino forzoso, no tiene que ser algo que por ahí es que tenemos que andar todas las veces. No, en un estudio bíblico hay que ser amplio y abierto, y de pronto va a tener otra dirección. Si una persona surge con una pregunta, pues vamos a partir desde la pregunta de la persona, no desde el estudio que llevamos preparado. Y algo muy importante, estuve viendo unos estudios que están subiendo personas de la iglesia, pues está Iván y Caro subiendo esos estudios muy bien llevados, pero cuando hablé con Iván le dije, no, Iván, tú tienes que esperar la respuesta de las personas, porque a veces uno lleva el estudio y entonces uno solamente quiere decir es el estudio. Como ya lo tiene uno preparado, entonces no da lugar a la flexibilidad que se va a dar en el diálogo. En el diálogo se va a crear un nuevo ambiente, va a surgir nuevo conocimiento. Por eso es que aunque uno tiene conocimiento, uno tiene que dar que el conocimiento surja desde el grupo, no de lo que uno ya lleva preparado en los grupos de estudio, sino que hacer que realmente sea un diálogo y que lo que la gente esté diciendo sea el aporte para construir ese conocimiento de todo el grupo. Entonces nosotros tenemos que empezar con estos principios. Ese camino que hemos señalado, ¿con qué comienza? Yair, ¿con qué comienza ese camino que hemos señalado? ¿Qué es lo primero que hacemos para hacer un grupo de estudio? Orar, perfecto. Tenemos que estar llenos de oración. Eso es muy importante, ¿sí? Nosotros no oramos religiosamente, no oramos porque toca orar, sino porque nosotros sabemos realmente cuál es la fuente de todo lo que queremos hacer, y esa fuente es Dios. Y esa fuente se obtiene por medio del Espíritu.
Y realmente en la oración es que está la comunión espiritual con Dios, es el vehículo que Él nos dio para tener la comunión con Él. Entonces nosotros oramos. Y después de orar, ¿qué hacemos para un grupo de estudio bíblico, Ángela? Bueno, entonces escogemos una porción, ¿no? Una perícopa, una porción bíblica. Y muy bien, y después de coger esa porción bíblica, entonces nosotros elaboramos una pregunta inicial, nuestra, no, elaboramos una pregunta nuestra, y es, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en relación a la voluntad de Dios con esa porción? Aquí voy a colocar propósito. Propósito del Espíritu Santo. Muy importante para esta cuestión del propósito es no ser viciado por la teología humanista. Porque la teología humanista siempre ha enseñado cuál es el propósito para mí. ¿Se han escuchado esa forma de estudiar la palabra? ¿Qué le dice esta palabra a usted? No. La palabra fue escrita para el hombre, claro que sí, pero no está hablando de usted, de su situación coyuntural, eso va a ocurrir después en la aplicación, sino que ese propósito tiene un propósito dado por Dios. ¿Cuál es el propósito dado por Dios, Ruby? ¿Cuál? Que tengamos la vida. ¿Cuál es el propósito dado por Dios? Fabio, no me acordé del nombre de Paola. Fabio, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? No, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preguntar con esa porción? ¿Qué es lo que estamos buscando? Muy bien, muy bien. Ese es el propósito de la Escritura. ¿De los evangelios solamente? ¿De los profetas? ¿De los salmos? ¿De proverbios? ¿De Génesis? ¿De Éxodo? ¿De Levítico? Toda la escritura, mire, esto no hay manera de sobreenfatizarlo. Toda la escritura está hablando de Jesús. Entonces yo no puedo aplicar eso para mi situación coyuntural, sino que toda la escritura está dando testimonio de Él. Entonces toda la escritura está hablando del Hijo para que nosotros, al conocer al Hijo, tengamos la vida. No está hablando de la vida de la carne, ¿no? Sino de la vida del Espíritu. Hablamos la vez pasada, hay diferentes escuelas exegéticas. Exegética se llama la forma de acercarse a la Escritura. Entonces, ellos tienen diferentes, por ejemplo, está el método histórico-crítico, está el método alegórico, está el método psicológico, está el método personal, y cada uno de estos métodos está tratando de leer la Escritura. Por esto es que los predicadores cogen un texto y llegan a diferentes conclusiones, porque cada uno está aplicando el método sociológico. Entonces, ¿de qué me está hablando hoy esta porción? Entonces, la multiplicación de los panes y los peces la utilizan para hablar, por ejemplo, de que hay que repartir a los pobres, que hay que tener misericordia con los que no tienen. Pero eso no está hablando de eso. ¿De qué está hablando esa historia de los panes, de la repartición de los panes y los peces? ¿Cuál es el fin de esa historia? ¿Cuál sería ese fin, mi querida Mari Niño? De la historia que cuentan los evangelios de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué ocurrió ese suceso? ¿Se acuerdan en qué termina ese suceso, María Teresa? ¿Qué dice Misael?
claro, yo soy el pan de vida, coman mi carne, beban mi sangre. No es la comida, ese es el fin de esa porción, no es hablar de darle a los pobres y repartir con el que no tiene, no, ese no es el propósito de esa porción. Eso sería con el método sociológico. Con el método personal diría, ¿en qué te has sentido escaso? ¿Qué te ha hecho falta que necesites que el Señor te multiplique? ¿Has sentido escasez de sentimiento? ¿Has sentido hambre de emociones? El Señor quiere sanarte y empezarían a hablar, ¿sí? El método personal o el método psicológico, ¿no? A usted le faltó cuando chiquito, entonces no, el Señor le va a curar todas esas heridas o el método alegórico. Así como el Señor multiplicó el pan, te va a multiplicar el dinero. Y entonces vamos a sembrar y vamos a... Están utilizando para una porción, para algo que no es. El método histórico crítico podría decir, realmente eso no pasó, realmente eso nunca ocurrió. Lo que sucede es que los discípulos inventaron esta historia, pero Jesús no tenía el poder de multiplicar pan y peces. Lo que puede haber ocurrido es que cuando el niño sacó sus panes y sus peces, que era todo lo que tenía, la gente que tenía escondido un guardado, pues lo empezaron a sacar y empezaron a compartirlo como el niño, y había tanto que hasta sobró. Por eso, si nosotros compartimos nuestras necesidades, entonces no va a haber falta en la sociedad. Una cosa que nunca, mire, ninguno de los métodos que acabamos de tocar van a llevar al punto que está hablando esa porción que habla Juan capítulo 6, que Él es el pan de vida, que Él es el verdadero pan que bajó del cielo, que si comemos el pan y bebemos la sangre, nosotros tenemos vida eterna. Entonces fíjense que todos estos métodos llevan hacia otros puntos, porque ellos no están tomando el método exegético que Jesús enseñó. Miren un momento Juan capítulo 3. Esto es muy importante. Juan capítulo 3, versículo 13 hasta el 14. Bueno, hasta el 16. 13 al 16, alguien que lea. Creo que si Jesús no nos enseñara el método exegético correcto, o sea, la forma de leer la Biblia, nosotros nunca asociaríamos a la serpiente con Jesús. Usted ha leído esa porción de la serpiente, ¿no? Es que cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios en el desierto, llegó una plaga de serpientes que empezó a picarlos y a matarlos. Entonces la gente se fue donde Moisés y dijo, ayúdanos. Entonces Moisés fue donde Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente, que es un animal maldito, de bronce, que es un material maldito. Hazte una serpiente, ya no más hacer una imagen de cualquier cosa que estuviera en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, era maldición, era fabricar un ídolo. Hazte una serpiente, animal maldito, de bronce, material maldito, y ponla en un palo. Todo lo que cuelgue de un madero es maldito también en el Antiguo Testamento. Y todo aquel que mire a ese elemento de maldición va a ser sano. ¿Quién es el animal maldito? ¿Quién es la serpiente de bronce que está colgando del palo? Jesús va a decir, yo soy ese animal maldito. Yo voy a cargar con la maldición del hombre para que todo aquel que me vea a mí sea ¿qué? Salvo. Imagínense, eso es la fe. Con solo mirarlo ya somos salvos. No necesitamos nada más. Entonces esa es la explicación que él le va a dar a Nicodemo para hablarle de la vida en el Espíritu. No solamente eso. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Toda la Biblia está hablando ¿de quién? De Jesús. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el propósito del Espíritu Santo, pero la única manera espiritual realmente de leer la Biblia es buscando el propósito con respecto al Hijo, con respecto a la vida del Espíritu, con respecto a la voluntad. Esto es lo que nosotros llamamos ¿qué? La voluntad de Dios. Y eso es el seminario que enseñamos.
¿Cómo ponerse unas gafas, cómo ponerse unos lentes para aprender a leer la Biblia mirando, encontrando en todo a quién? A Jesús, porque toda la escritura habló de él. Esto no es una exageración. Mire conmigo Lucas de nuevo, no lo habíamos visto hoy, pero sí antes, pero para las personas que vienen hoy. Lucas capítulo 24, versículo 25 hasta el 27. Alguien que lea, por favor. Lucas 24, 25 hasta el 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ahí está, ¿no? En todas las escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías, toda la Biblia está hablando acerca de él. Y el método es ese método. No sé si habría que colocarle un nombre a ese método, ¿no? Pero es el método bíblico. ¿Cuál es el método exegético para leer la Biblia? Pues el método bíblico. No deberíamos de utilizar otro método es salirnos del contexto. Fíjese, por ejemplo, cuando está hablando Pablo acerca de la esposa de Abraham y de la sierva de Abraham. ¿A qué está haciendo referencia? Él no utiliza eso para decir: mira, mujer, si tú fuiste abandonada, no te preocupes, que Dios va a cuidar de ti y de tu hijo que está botado en el desierto y bla, bla. No. Él dice: no, esos son los dos pactos. Esas mujeres son los dos pactos. El uno es el primer pacto hecho bajo la ley, que son los hijos de esclavitud, y el segundo pacto es el hijo verdadero, el hijo de la esposa, es el nuevo pacto que es hecho en Jesús para hacer hijos a través de Abraham. Los hijos de Abraham son los hijos por medio de la fe en Jesús. No hay más método exegético, no podemos sacar más cosas para inventar. Entonces, la misma Biblia está diciendo cómo deberíamos de leer la Biblia. Lo impactante es que nosotros en las predicaciones no estamos escuchando esto, sino que estamos escuchando otra cantidad de bobadas. O sea, estamos escuchando, hablando de las situaciones coyunturales, de las situaciones sociológicas, de las situaciones psicológicas, de las situaciones de motivación entonces utilizan la escritura. Están desanimados, venga, vamos a hablar de David. Mire, David, aunque las cosas estaban mal, siempre estuvo de buen genio y se reía y hacía chistes y... Entonces, dígale a la persona que está a su lado: sé como David. La Biblia dice que David quería ser como nosotros, porque nosotros somos hijos y él fue siervo, porque nosotros tenemos la vida y él no ha alcanzado la vida, él va a tener la vida después. Entonces, es una lectura completamente errada de la Escritura. Nosotros tenemos que buscar el propósito del Espíritu Santo en relación con el Hijo, con respecto a que tengamos la vida del Espíritu. Entonces, habíamos dejado una tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Quién me recuerda cuál era la tarea? Era la palabra clave, luego mostrar el propósito y luego hacer una pregunta respecto a eso. Ok. Buscar la palabra clave, hallar el propósito del Espíritu Santo y después hacer una pregunta con respecto a esa porción. Entonces, ¿qué porciones eran? Lucas 10. ¿No es Lucas 3, 10, 13 al 16? 10, 13 al 16. ¿Sí? Primero el 10. Lucas 11, 33 al 36. 4 al 7. 18 al... ¿Y cuáles eran las dos que no habías estudiado? Ah, ya, esa era la tarea añeja. La tarea añeja, muy bien. Yo espero que hayan hecho también la tarea añeja, ¿no? Bueno, vamos a trabajar sobre estos 4 un minuto, un momento. A ver, Lucas capítulo 10, vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Mire, si usted se quiere volver un duro, pero eso, así, un duro predicando, haga por favor estas tareas. Pero no solamente estas, hágalo, coja el Evangelio de Marcos, voy a coger cada perícopa y voy a sacar la palabra clave, el propósito del Espíritu Santo, y voy a sacar una pregunta, y verá que con que hiciera eso con Marcos, ya tiene para predicar toda la vida, se lo aseguro. Toda la vida puede predicar con Marcos. Toda la vida puede predicar con Mateo, con Lucas, con Juan. No nos alcanza la vida para estudiar toda la Escritura, no nos alcanza. No es una exageración, no nos alcanza. Entonces, por favor, háganlo. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16, está hablando de las ciudades impenitentes. Voy a leer, por favor. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Una porción muy sencilla. ¿Cuál sería la palabra clave de esa porción, Paola? Desecha. ¿Alguien tiene otra palabra clave? ¿Cuál tiene Misael? Arrepentimiento. Oye. Condenable, juicio, castigo. Pero todo está alrededor de ¿qué palabra? Desecha. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La palabra clave es desecha. Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? No es que esa es la última palabra, no. Eso es lo que nos parece aquí, ¿sí? Pero podría ser, con que yo sepa que, sí, todo lo que está girando realmente es que, oiga, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué? Desechar o aceptar al Hijo. Es una cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? ¿Cuál sería el propósito, Estela? Primero tenemos que colocar el propósito. ¿Cuál sería el propósito? David, ¿dijiste? ¿Cuál sería el propósito? Mostrar cuál es el pecado imperdonable. Muy bien. Aunque yo debería de tratar de sacar, es verdad lo que estás diciendo, pero yo debería tratar de sacar la frase con las mismas palabras del versículo, para que tengan más fuerza. Porque Jesús va a usar muchas ilustraciones y muchos pasajes y muchas historias y muchos eventos para hablar de la misma verdad. Entonces, más bien, cuando yo llego al pecado imperdonable, allí hablaría del pecado imperdonable, en Mateo capítulo 12, que es cuando están diciendo que él echa a los demonios por Belcebú. Entonces, aquí, ¿cómo sería utilizando las palabras? ¿Cómo tienes, Catherine, ¿Cómo? Aceptar a Jesús. Bueno, toda la Biblia habla realmente de aceptar a Jesús. Entonces, por eso tenemos que ser un poco más específicos para que el estudio no se nos vuelva tan amplio, sino que vaya como a la porción, al aspecto de esa porción. ¿Qué tienes, Paola? ¿Y eso cómo lo diríamos en una frase sucinta? ¿Qué dice John? Pero en una frase, ¿cómo diríamos una frase completa? ¿Qué dice María Teresa? El que desecha al Padre, el que desecha al Hijo, desecha al Padre. Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer una predicación desde el púlpito, entonces yo utilizo esa frase como título del sermón. Fíjese que es una frase que no se olvida. El que desecha al Hijo, desecha al Padre. Pero hay una diferencia en la predicación del púlpito. Y es que cuando yo predico desde el púlpito, no estoy haciendo un estudio, sino que estoy enseñando la palabra como mandamiento. De modo que yo siempre tengo que dar el título como mandamiento. No desecha al Hijo para que no deseche al Padre, por ejemplo.
¿Sí? Si ustedes ven los boletines de todos los domingos, siempre está en mandamiento perentorio, a no ser que sea pues, bueno, nosotros tenemos otro tipo de estudio, los primeros, los segundos, los terceros y los cuartos, entonces a veces varía en eso. Pero siempre cuando está dando en forma de mandamiento, para que la gente reciba la palabra no como opción, sino como mandamiento. Eso es desde el púlpito. En el estudio yo no tengo que ponerle un título, pero como yo ya tengo mi título en mi ser, entonces ya el propósito de ese estudio va a ser eso, que la gente entienda que no pueden desechar al Hijo, porque si no estarían desechando ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Entonces, muy buena frase, entonces ahí colocaría, el que desecha al Hijo, desecha al Padre. Esto para nosotros de pronto tiene más fuerza por el lado del Hijo, pero para los judíos esto tiene más fuerzas por el lado del Padre, porque desechar al Padre para los judíos era terrible, ¿sí? El que desecha al Hijo, desecha a Dios. Por ejemplo, esto para los testigos de Jehová sería muy importante que lo entendieran. O para la gente, porque la gente no estima a Jesús, realmente no entienden quién es Jesús, no saben quién es Jesús. Muy bien, ¿cuál sería la pregunta de introducción? Entonces, ese es el siguiente punto, ¿no? Después de hallar el propósito del Espíritu Santo, a ver, organizamos este tablero un poquito. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hago es una pregunta. ¿Qué pregunta es, Melissa? ¿Qué tipo de pregunta es? Una pregunta de introducción. ¿Qué característica tiene esa pregunta, Melissa? Melissa. Que no debe ser muy... No, miremoslo cada ítem, porque cada ítem es muy importante. Que no sea una pregunta muy íntima, ¿sí? Que no sea muy personal. Cuando decimos muy personal es que no sea muy íntima, o sea, que no hiera susceptibilidades, ¿sí? No puede ser una pregunta como tan... que la gente se quede pensando en su... ¿sí? ¿Alguna vez le rompieron el corazón? Ay, no, ya... La persona se va a quedar pensando en el novio o en la novia que le rompió el corazón y ya no va a poner cuidado al estudio, porque eso es algo demasiado fuerte, ¿no? Entonces no es una pregunta que no sea muy íntima. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué de qué? Que debe ser una pregunta cotidiana, de lo normal, práctica, de las cosas que hacemos, de los eventos que nos han sucedido a todos, que puedan responder un niño y un anciano. Si usted analizara las fluctuaciones bursátiles de la bolsa, ¿podría establecer cuáles son las acciones más promisorias para la compra? Ay, no sea tan tonto. Jesús jamás va a preguntar así. Haga un estudio con los evangelios de las preguntas de Jesús, sáquelas. Eso le va a servir muchísimo. ¿Cómo preguntó Jesús? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? A la gente le encantan los chismes, entonces todo el mundo va a decir inmediatamente quién, ¿sí? ¿Qué hace usted cuando se le pierde una moneda? ¿Qué hace cuando enciende una lámpara? ¿Sí? ¿Para qué sirve la sal? Son preguntas cotidianas, son preguntas que todo el mundo podría... ¿Qué hace usted si se le pierde una oveja? Son preguntas muy cotidianas. Muy bien. ¿Qué otra característica tienen esas preguntas? No debe ser religiosa. Cuando el Espíritu Santo te ha tomado, has sentido que la gloria del Señor está invadiendo tu corazón. Ay, no, porque nosotros, fíjense que las preguntas de Jesús jamás son religiosas, sino que son, pero a partir de esa realidad, de esa verdad, Él los va a llevar a una cuestión más trascendental, más profunda, más del Espíritu, pero Él comienza es por las cosas prácticas. Entonces, otra característica, Melissa. Muy bien, ¿qué otra característica tiene ahora sí, Doris Bolena? Que no se pueda responder ni con sí ni con no. ¿Alguna vez se le ha perdido algo? Sí, ya. No sirve. No sirve la elaboración, no sirve como fue elaborada.
Entonces yo tengo que elaborar la pregunta de una manera que suscite al diálogo, que suscite sobre todo al diálogo interno, que una persona empiece a generar como una agonía interna, como una crisis interna, o que le produzca un recuerdo de su vida, un recuerdo que le haya impactado. Entonces tiene que ser generada de esa manera. ¿Alguna otra característica de esas preguntas? ¿Se acuerdan? Muy bien, Caro. No debe ser una suposición. Si usted fuera por la calle y lo fueran a atracar, ¿qué haría? No, eso no sirve ese tipo de preguntas. Tiene que ser algo que le sucedió, algo que le ha pasado. Entonces, ¿ha perdido un objeto valioso? ¿Alguna vez se perdió algo? ¿Alguna vez? Tiene que ser algo que le haya sucedido. Entonces no sirve. Si usted fuera en una moto y encontrara un hueco y no pudiera esquivarlo, ¿qué haría? Eso no es, ¿qué pregunta tan tonta? No sirven suposiciones. Bueno, muy bien, perfecto, esa es la característica. Como ya sabemos las características, ¿cuál fue la pregunta que usted elaboró, mi estimado Giovanni? Un momento, ¿qué palabra tenías? Arrepentimiento, perfecto. ¿Y qué pregunta tenías para ese arrepentimiento? Entonces, ¿alguna vez se arrepintió de alguna cosa que dijo y por qué? Hay que aprender a elaborar las preguntas un poco más precisas. La pregunta puede estar buena, entonces, pero ¿cómo elaborarla de una manera más precisa? ¿Sí? Pero está bien, por causa del arrepentimiento, ¿no? Sin embargo, podría resultar un poco directa hacia la enseñanza, un poco muy directa hacia la enseñanza, pero está bien la pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta Raúl? Raúl no hizo la tarea, por eso no va a aprender a predicar bien. ¿Quién tiene? ¿Erika? ¿Alguna vez has menospreciado algo que te han regalado? ¿Cómo no hacerla tan académica? Porque uno normalmente no habla así, ¿no? Usted ha menospreciado. No, eso es una pregunta muy de predicador, pero no, tenemos que hacer unas preguntas más sencillas, ¿sí? ¿Cómo hacer la misma pregunta de una manera más sencilla? Pero nos va a tocar colocar otra condición en las preguntas. Nunca use alguna vez. Nunca. ¿Qué pregunta, qué otra pregunta tienen? ¿Olguita qué pregunta? ¿No? ¿Quién más hizo las preguntas? ¿Qué tiene Sergio? Ajá. ¿Por qué una mala actuación de un abogado es tan censurada? Pero realmente uno tiene que hablar es como más de un evento personal, ¿sí? No un evento más circunstancial. Pero podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la actuación de un personaje público? Pero es que fíjese que si yo veo ya cuál es la actuación, ya estoy utilizando el lenguaje un poco rarito. No, más cotidiano. Entonces, ¿qué acción de un personaje público le ha causado más rechazo? ¿Sí? No, que los hijos de un presidente se quedaron con la basura de los pobres. Y entonces, sí, bueno. No, que uno que vendió los tesoros de Colombia y otro que no, que uno que perdió. Bueno, podía hacerlo. Es una pregunta que sí puede generar ahí un diálogo. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta? No, pues con respecto a desecha, yo preguntaría, pues como es para todos los que estamos ahí, sean viejos, sean jóvenes, ¿usted qué hizo con sus cuadernos cuando terminó la primaria? ¿Qué hizo con los cuadernos cuando terminó la primaria? Bueno, podía hacer una pregunta. ¿Qué hizo con sus cuadernos cuando terminó la primaria? Alguien ni siquiera los guardó, ¿no? Yo todavía los tengo. Bueno, ¿sí? Bueno. Otra, las radiografías, dice doña Chela. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta, Misael? ¿Qué sentías cuando tus padres te pegaban a pequeño?
¿Y por qué esa pregunta? ¿Hacia dónde dirigiría la gente? Dolor, dice. Ya. ¿Qué dice Alexandra? Cuando desecha algo, ¿por qué lo hace? Muy abierta, muy más. Hay algo que ha desechado y después de haya dolido, desechar. ¿Sí? Hay que votar. ¿Qué dice Melissa? ¿Qué determina que usted deseche algo en vez de reciclarlo? ¿Sí? Sí. Podría ser. Ajá. Si uno no quisiera tocar la cáscara, pues nunca podría alcanzar el huevo. Ujú. Pues como Sí, sí. Aunque eso serviría más como una ilustración para la predicación. Sino, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el plato que más le gusta y cómo lo prepara, por ejemplo? Sí, es algo más cotidiano que generaría más. No estoy diciendo que eso tiene que ver con la enseñanza, sino estoy hablando de la forma de elaborar las preguntas. ¿Cómo elaborar esas preguntas de una manera más cotidiana? ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, ¿cuál es el objeto que por descuido ha perdido y más le ha dolido? ¿Qué es lo que por descuido, sí, haya descuidado algo y lo haya perdido y después le haya dolido? ¿Sí? Podría ser. ¿O qué es el objeto más valioso que ha perdido? O, bueno, podría ser, digamos, en ese sentido. Miremos otra porción. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, sea todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Muy bien, ¿cuál sería la palabra clave ahí? ¿Cuál sería, cómo es tu nombre? Camilo, ¿cuál sería ahí? Luz, luminoso, lámpara, tinieblas, poner. La palabra clave es luz. Sencillo, no es tan complicado. Toda la palabra clave es luz. Muy bien. Luz. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué dice John? Ser la verdad. ¿Está la palabra verdad ahí? No está la palabra verdad, entonces no nos sirve esa, aunque tiene que ver, pero no nos sirve. ¿Qué dice Yair? Los que vean al Hijo vean la luz. Dice, ¿habla ahí del Hijo? Todavía no habla ahí del Hijo. ¿Qué dice David? Ser lámpara para los demás. Podría ser, pero es bueno que tenga la palabra clave. ¿Qué dice atrás Estela? ¿Dice ahí vea espiritualmente? No sirve. No. Ser luz en medio de las tinieblas. Fíjense que aquí hay, bueno, ¿qué dice Marta? Luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien tiene otra? ¿Qué tiene María Teresa?
Bueno, está muy elaborada. Tiene que ser más sucinta y con las palabras que está ahí. ¿Sí? ¿Qué dice Sebastián? Poner la luz en lo alto. Podría ser, por ejemplo, ¿qué dice? Comprender que necesitamos pasar de tinieblas a luz. Pase de tinieblas a luz, por ejemplo. Pase de tinieblas a luz. ¿Sí? Es el propósito. ¿Qué dice Melissa? ¿Quién iba a decir más? ¿Qué dice Flor? Los ojos son la luz de nuestro cuerpo. Tiene que ver con la esta. ¿Qué dice Paola? La otra Paola. Que la palabra sea luz en nosotros. ¿Qué dice Esnora? Que nuestros cuerpos sea la luz. Sí, pues, ¿qué dice David? Sí, está hablando ahí, sí, está hablando de la... el propósito del Espíritu Santo sería ¿qué dice hermano? Que la luz alumbre en medio de las tinieblas. Que la luz alumbre en medio de las tinieblas. Sí, ese es el propósito, así de sencillo. Que la luz alumbre en medio de las tinieblas. Va a hablar de dos cosas, va a hablar de nosotros que somos lámpara, pero también va a hablar de nosotros mismos, de la luz que hay en nosotros mismos. Y claro, una persona no puede ser luz si una persona no ha recibido la luz. Una persona no puede llevar la vida si no ha recibido la vida. Una persona no puede llevar a entender a los demás si ni siquiera la ha entendido. Entonces, primero, aunque está hablando de una lámpara, que está hablando de nosotros, que es muy bien, puedes tener el almud, pero antes de ser lámpara, primero averigua si la luz que hay en ustedes realmente es luz o es tinieblas. Muy importante que nosotros vamos a leer un pasaje. Ahí siempre hay unos pasajes paralelos, o a veces hay unos pasajes paralelos, o tiene una concordancia. Por ejemplo, el pasaje paralelo de ahí está en Mateo capítulo 6, versículo 22 a 23. Y creo que habla mejor en Mateo 22 al 23, 6, 22 al 23. Y también tiene otros versículos, Mateo 5, 15, Marcos 4, 21, Lucas 8, 16, concordancias. Concordancias son esos números pequeñitos que están ahí que nos van a ayudar y uno después ya puede crear sus propias concordancias por medio de los estudios, ¿no? Uno, por ejemplo, puede agarrar lámpara y buscar por el Eastward, o luz y buscar por el Eastward, o tinieblas y buscar por el Eastward, y le va a dar pues un mayor número de... Uno prepara 100 para dar 10, por ejemplo. Sí, o sea, uno está lleno de la palabra para poder dar la palabra. Entonces, sí, ¿cómo quedó la frase, doctor Andrade? La luz alumbre en medio de las tinieblas. Muy bien. Una pregunta de introducción que no contenga la partícula alguna vez para hacer. ¿Quién tiene una pregunta de introducción? ¿Alguien? Melissa, ¿cuál tienes? ¿Qué hace usted cuando se va la luz? ¿Qué hace cuando se va la luz? ¿Sí? Eso está muy bien. ¿Sí? ¿Qué sensación le da la oscuridad? ¿Qué sensación le da la oscuridad? Ay, no, a mí me da susto, yo me siento inseguro. Otra pregunta. ¿Cuál, Germán? ¿Qué siente usted al entrar a un cine que está oscuro? ¿Qué siente cuando entra a un cine? Usted va como va con la novia. ¿Qué va a sentir? Sin vergüenza. No piensa en otra cosa. ¿Cuál es el lugar más oscuro donde ha estado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le produce la oscuridad? Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Qué le produce la oscuridad? Entonces la persona empieza a hablar, y ya nosotros vamos a utilizar todo eso que la gente ha hablado para empezar a hablar de la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? ¿Qué es lo que produce la luz? ¿Qué significa la luz? ¿Y qué es la luz? En este caso, ¿qué sería la luz? ¿Qué sería la luz? La verdad, la palabra, Jesús. El conocimiento de Jesús. Imagínese, si usted tiene un conocimiento equivocado de Jesús, la luz que hay está en ustedes, ¿qué? Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Un ciego guiando a otro ciego? Si una persona cree que Jesús vino fue para que como el baloto para llenarlo de plata, venga, crea Jesús para que le dé plata, venga y siembre, y venga y la plata, y entonces el otro, ay, sí, de verdad, pues todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero resulta que ese conocimiento de Jesús no es la verdad. Entonces lo está llevando a las tinieblas.
lo está llevando a la muerte, lo está llevando al peor estado. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si hacer una parte práctica de este taller. Vamos a hacer una parte práctica. Vamos a desbaratar todos los asientos, a unirnos en grupos de 4 y vamos a sacar el propósito de Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Por favor, pueden mover los asientos o pueden ahí con la... Listo. A sus lugares, señores. Dice así la porción mientras ustedes se ubican en su lugar. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave que ustedes encontraron? Alejandra. Pues discutimos dos, pero creo que es servidor. Servidor, muy bien. ¿Cuál otra palabra clave encontraron, Paola? Paola soltera. Paola. Servidor también. ¿Qué otra palabra, Olguita? ¿Cuál? Recibir. Nora también recibir. ¿Cuál tienen? Recibir. ¿Cuál, Nora? ¿Qué otra palabra? Recibir, niño. ¿Qué otra palabra? Mayor. Sí, sí. Esa es la palabra clave. Mayor. Mayor. ¿Cuál tenías tú? No, mayor. Lo que pasa es que recibir es una derivación de la enseñanza. Esa última porción, ¿por qué? Ahorita vamos a explicar un poco por qué. Bueno, fíjense una cosa. Jesús está hablando, los discípulos están disputando entre ellos. ¿Qué están disputando entre ellos? ¿Quién es el más importante de ellos? ¿Quién es el mayor? Y Jesús se da cuenta de lo que ellos están disputando. Entonces Jesús les pregunta: bueno, ¿ustedes quieren ser el mayor? Fíjense que dice: eso está muy mal. No, él no dice eso está muy mal. No. Si ustedes van a leer los pasajes paralelos, van a encontrar que él dice que en el mundo la gente busca la fama de este mundo, la política, pero en el reino de los cielos no será así, sino que el mayor de ustedes sirva a los demás. Y por eso es que resulta hablando del niño, porque resulta que en la sociedad del momento los niños, las mujeres, nadie los tenía en cuenta. Entonces dicen: no, un momento, el que recibe a este niño, cuando esa palabra recibir significa el que lo acoge, el que le da lugar de preeminencia, el que hace con uno de esos pequeñitos, realmente no le está haciendo a los pequeñitos. ¿A quién se lo está haciendo? A mí. Y el que me lo hace a mí, ¿a quién se lo está haciendo? Es el mismo principio de la vez pasada. El que rechaza al Padre, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Pero aquí va más allá. El que rechaza ¿a quién? A un pequeñito. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al hermano que ve. Impresionante, ¿no? Porque, ay no, yo con el Señor y yo para el Señor, quite de aquí, feo. Y yo para el Señor y usted mi moscorrofio. Y... No.
Está muy mal, muy mal. Porque si realmente alguien quiere ser el mayor en el reino de los cielos, ha de servir a los demás. Muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? Mire tan importante que es ubicar el sentido de la enseñanza, porque entonces, claro, si uno no ubica el sentido de la enseñanza, se va a perder. La pregunta de introducción ya no va a servir, porque no tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué pregunta de introducción tienen ustedes, Alex? ¿Ah? ¿Se alcanzaron a llegar a la pregunta de introducción? ¿Cuál hicieron? No importa. ¿Qué pregunta hicieron? ¿Cómo se sentiría, no? ¿Cómo se sentiría si alguien menor lo mandara? Sí, está bien, es una pregunta. Sí, esa es la falla de la pregunta, ¿no? Que es una pregunta supuesta, que es una pregunta, no es de la vida real de cada persona. Entonces, ¿qué tiene Raúl? ¿Qué figuras de autoridad recuerda en su vida? ¿Sí? Bien, esa es una buena pregunta. Recuerden no hacerla tan académica, hacerla más cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, la misma pregunta de una manera más, ¿qué personas le han impactado en su vida? ¿Sí? ¿Qué personas le han impactado en su vida? Eso es una excelentísima pregunta, una muy buena pregunta, porque todo el mundo ha tenido una persona que le ha impactado. ¿Qué personas le han impactado en su vida? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, muy bien, muy bien. ¿Qué tenía Erika? Ah, bueno, gracias Angelita, muy bien. Entonces tenemos que encontrar primero, entonces ya encontramos la palabra, mayor. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Muy bien, Ángela, gracias. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? ¿Cómo es tu nombre? José. Oscar, ¿qué propósito encontraron? Recibir. Bueno, ¿qué propósito encontraron, David? David. El que quiera ser el mayor, reciba como niño. Bueno, ahí están mezclando dos conceptos de la Escritura y uno de los conceptos realmente no está en esa porción. Porque en la Biblia dice que sí, que nosotros recibamos la palabra como niños espirituales. Pero en este caso no está hablando de recibir la palabra, sino de la actitud con los demás, pero con los demás como cuerpo de Cristo realmente. Bueno, ¿qué, doña Chela, qué propósito del Espíritu Santo? Bueno, y con ese recibir, ¿qué propósito? Que sirvamos. Exactamente, muy bien, Gildardo. El que quiera ser el mayor o el primero, sirva a los demás. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Pero ojo, en la Biblia, ¿qué significa servir? ¿Qué significa? Porque entonces servir, entonces va a lavarle la loza a la vecina, vaya, plánchele la ropa a la suegra, vaya, no está hablando de eso. Está hablando espiritualmente. ¿Qué es servir espiritualmente? ¿Qué es dar la vida? Es hacer la voluntad de Dios, es predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces lo que pasa es que uno a veces cuando está predicando el Evangelio le quiere predicar solamente a los que les conviene y desprecia inclusive a gente para predicarle el Evangelio. Entonces no, al contrario, uno sabe cada persona, cada pequeño, cada persona es muy importante para el reino de los cielos. Entonces alguien, yo hombres de negocio, de poder,
Pues sí, pero claro que tiene razón, nadie le está predicando a los hombres de negocio, entonces vaya a predicarles como los pequeños. ¿Qué dice Alejandro? Bueno, eso ya sería un propósito, digamos, derivado de la enseñanza. Sí, sí está implícito ahí, pero realmente todo el suceso, ¿por qué se da? ¿Por qué se da todo el suceso? Porque ellos quieren ser el mayor. Y Jesús no les reprocha querer ser el mayor. Lo que pasa es que les enseña es qué es ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Si yo le pusiera un título, así se llama una prédica de palabra viva, sea el mayor en el reino de los cielos. ¿Y cómo se es el mayor? Sirviendo a los demás. Pero sirviendo a los demás no, ay, los zapatitos, ven y se los limpio. No. Sino que yo hago para su espíritu, yo busco para su espíritu. Yo realmente obro para el espíritu y empezando por el espíritu ¿de quién? De los más pequeños. No, ahí está hablando ya de los demás, de los más pequeños. Entonces, cuando viene una persona por primera vez a la iglesia, yo debería estar solícito para que esa persona reciba la vida, ¿no? Si esa persona viene por primera vez y se hace al lado mío, yo me duermo y le ronco ahí, no, pues la persona dice, ay, no, entonces es que, sí, estoy siendo es piedra de tropiezo. Me estoy echando vaina, ¿no, hermano? Bueno. O imagínese, usted le hace mala cara a la persona nueva o se comporta de una manera ahí terrible, pues la persona nueva, usted es piedra de tropiezo. Entonces, no, si llegara el Señor Jesús a la iglesia, ¿usted cómo lo trataría? Ay, Señor Jesús, y le limpiaría con la lengua el piso, y sigue, no, le cedería su puesto, estoy seguro. No, siéntate, pero a la persona nueva no le cede el puesto. Y cuando usted no le está cediendo el puesto a la persona nueva, ¿a quién no se lo está cediendo? No a Jesús, al Padre. ¡Wow! La cosa va muchísimo más allá. Entonces fíjese, una porción, todo lo que está ministrando a nosotros aquí y ahora, en este momento. Entonces la primera persona que tiene que ser ministrada con el estudio bíblico somos ¿quiénes? Pues nosotros mismos. Pero fíjese, es una cosa tan sencilla y tan práctica, ¿no? Bueno, miremos la porción de Lucas capítulo 2. Bueno, entonces no, es que me desordeno. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es ¿qué? El que quiera ser el mayor. No, me duele la mano haciendo letra. Que sirva. El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Ese es el propósito de esa porción que hicimos. Ok, muy bien. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. No hicimos la pregunta de introducción. ¿Qué pregunta de introducción hicieron, Doris Bolena? ¿Cuál es la discusión más grande en su casa o familia que se ha presentado? ¿Cuál es la discusión más grande y por qué? Y para llevar hacia dónde sería esa pregunta. Porque la discusión puede ser porque alguien quiere tomar una autoridad mayor en la situación. Bueno. Muy íntima, ¿no? Muy íntima. Sí. Además, de pronto si ahí peleó hace poquito con la mamá, entonces si no se hablan, bueno. ¿Qué otra pregunta? Claudia, ¿qué pregunta tiene? ¿Qué siente cuando? ¿Qué siente cuando lo atiende un médico joven? ¿Sí? ¿Qué siente usted cuando lo atiende un médico joven? Doña Chela. Muy bien. Otra pregunta. Y Giovanni, ¿cuál pregunta te le hicieron? La misma de Doris Bolena. ¿Qué otra pregunta, David? ¿Qué es lo más grande que ha logrado usted en su vida? Cuando usted sirve, ¿qué espera a cambio? Cuando sirve, ¿qué espera a cambio?
¿Así? ¿Tú también tenías la misma? ¿Qué pregunta tenían ustedes? ¿Qué siente al sentirse útil? ¿Sí? ¿Qué siente al sentirse útil? Una pregunta podría ser, ¿cuándo es la ocasión que mejor lo han atendido? ¿Cuándo es la ocasión que mejor se ha sentido mejor atendido? ¿Cuál es la sensación de sentido más especial? ¿Qué dice Alejandro? Donde más han despreciado, pero es muy íntima, puede ser muy dolorosa. ¿Qué dice David? ¿Quién es el consentido de su casa? ¿Sí? Mi hermano Gabriel. ¿Quién es el consentido de su casa? Otra pregunta podría ser, por ejemplo, cuando usted era niño, ¿qué quería hacer cuando grande? ¿Sí? Porque uno siempre está aspirando a un puesto de algo muy honroso, ¿no? Yo quería ser policía, quería ser bombero, quería ser Superman, quería ser, ¿sí? Algo lo motivó. Algo lo motivó, digamos, a querer ser eso. ¿Qué dice Melissa? ¿Y por qué? Sí. Ah, ok. ¿Cuál es la persona que conoce que sirve más, que es más dadora de servicio? ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué características debe tener un presidente? ¿Sí? Porque es una posición de autoridad, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quiénes son? Recibidos en un matrimonio. ¿Cómo elaborar la pregunta mejor para que la gente la comprenda mejor? Que un niño la pueda responder, por ejemplo. ¿A quiénes invitaría usted a su boda? ¿Qué haría usted para honrar a una persona? ¿Qué haría usted para honrar, para declararle a una persona el honor? ¿Sí? Es supuesta, sí. Sí, tiene esa falla, es supuesta. ¿Sí? ¿Qué personas mira más y por qué? Bueno. Entonces, el punto es eso, ¿no? Si uno hace una pregunta, ¿qué dice Jair? ¿Por qué Jesús utiliza preguntas de la cotidianidad para que la gente de sí saque el conocimiento? ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, precisamente, nosotros lo que queremos es partir de la situación de la persona, de su conocimiento, de su experiencia, de lo que él ha sentido, de cómo se ha sentido, para llevarlo a una verdad bíblica, porque es la forma como Jesús los guía. Entonces, por eso no podemos hacer una pregunta espiritual, ¿sí? ¿A quién es la persona que usted ha llevado a los pies de Cristo para hacer? No, sí, entonces es simplemente con lo práctico llevar a lo que es. Muy bien. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Muy bien. Pregunta palabra clave. ¿Qué dice Janiver? Temer. Perfecto. Esa es la palabra clave. Muy bien, Janiver. Temer. ¿Y cuál sería el propósito del Espíritu Santo con esa porción? ¿Cuál sería el propósito del Espíritu Santo? ¿Qué tienen ustedes ahí escritos? ¿Qué tienes escrito?
Ruby. Es que estoy visco. Qué pena. Tú, Ruby. ¿Qué, Ruby? No debemos temer a las personas. ¿Qué tienes tú, Verónica? Ajá. Fíjense, no temas si Dios está contigo, es puro espiritualoide. De verdad, no tiene nada que ver con la porción, no está hablando de eso, no, aunque claro, por lo de los pajarillos después uno darse la idea. Pero sí, pero realmente el punto central es de qué tipo de temor está hablando ahí. ¿Qué dices, Paola? Sí, tú. Tener temor de Dios. ¿Qué tienes, Catherine? Tema al que debe temer, ¿sí? Tema al que debe temer. Ese es el, imagínense ese título para una predicación. Claro que sí. Tema al que debe temer. Sí, eso sería un muy buen título para un sermón. ¿Qué dice David? Buscar a Dios con temor para tener confianza en Él. Muy bien. ¿Qué más tenía? Rosita. Rosita, no te veía allá detrás. No te veía allá detrás escondidita. Que a Dios sea nuestro temor y al sea nuestro... Aunque ahí no dice miedo, ¿no? Ahí habla, sí, pero digamos, por eso les digo, tratar de no salirse de la porción. Entonces, temor, muy bien. ¿Qué? Tema al que echa el espíritu en el infierno. O sea, ¿qué realmente es lo que nosotros deberíamos de temer? ¿Qué es lo que deberíamos? Tema lo que debe temer, tema correctamente. ¿Sí? Lo que deberíamos de temer, mire, yo creo que la gente no teme eso. La gente ni siquiera teme qué va a pasar con ellos. No les importa, no saben, ellos no entienden. Y eso es lo que Jesús está hablando realmente en esa porción. No sé, habría que mirar el antecedente de esa porción. Está hablando de los fariseos. Y está hablando que los fariseos realmente, ellos quieren agradarle a la gente. ¿Sí? Y ellos tienen miedo de caerle mal a los fariseos para que no los echen de las sinagogas. Y entonces Jesús por eso empieza a hablar de teman al que debe temer. Lo de los pajarillos ya es como una consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque como le está hablando que no le teman a la gente, entonces miren, no se preocupen, Dios los va a guardar. ¿Sí? Eso es como una derivación de la enseñanza. Pero el punto principal está en que debemos de temer, realmente no debemos ni siquiera de temer a Dios, sino debemos de temer es perder nuestra vida eterna. Eso es lo que deberíamos de nosotros temer. Mucha gente, por temor a la gente, se juega la vida eterna y la pierde. Ay, no, a mí me da miedo perder y entonces pierden su espíritu. Y entonces es terrible. Muy bien. ¿Qué pregunta de introducción hicieron en esa porción? Rosita, que no te había visto. Ok, ¿falla de la pregunta? Supuesto. Es que no sé por qué nosotros siempre tendemos a hacer la pregunta, por eso puse la palabra ¿qué haría? ¿No? ¿Cómo se pues, ¿alguna vez? No, así no debe de realizarse, pero ojo, hagan muchas preguntas de introducción y no teman equivocarse, porque en esto es que nosotros agarramos la práctica. Entonces muy bien hacer muchas preguntas y entre más se equivoque uno, pues mejor. Fíjense que cuando alguien Nayiber nos dijo de una la palabra y entonces se tiró el estudio, porque lo interesante es equivocarse para poder encontrar esa porción. ¿Qué dice Misael? ¿Sabe usted a dónde van los muertos? Es una pregunta muy marvelesca. ¿Qué falla tiene esa pregunta? Es un poco espiritual, ya tiene una connotación muy espiritual. Entonces, ¿qué tienes, Melissa? Sí, sencillo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo usted?
¿A qué le tienes miedo, Nora? A las alturas. ¿A qué le tienes miedo, Sebastián? A fallar. ¿A qué le tienes miedo, Alejandra? A los perros. ¿A qué le tienes miedo? ¿Calientes o hamburguesas? ¿A qué le tienes miedo, Angelita? A las alturas también. ¿A qué le tienes miedo, Erika? A fallar. ¿A qué le tienes miedo, Giovanni? A los perros en la moto. ¿A qué le tienes miedo, Paola? Sí. ¿A los terremotos de aquí? ¿Y a los aviones? ¿A qué le tienes miedo otra vez? Nicolás. Sí. ¿A qué? Camilo. A que me digan mal el nombre. ¿Sí? Y al lado de Camilo está, ¿cómo es tu nombre? Diana, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué? Ya. A las cucarachas voladoras, sí. Alexandra, ¿a qué le tienes miedo? ¿A la oscuridad? Sí. Bueno, fíjense una pregunta tan sencilla y cómo crea tanto buen ambiente para una enseñanza, ¿sí? Entonces es una pregunta sencilla y crea muy buen ambiente, ¿sí? ¿O cuándo ha sido el momento que ha sentido más temor en su vida? Esa pregunta es muy... ¿cuándo ha sido ese momento, no? Una vez que Alexandra estaba manejando, casi muero. Una pregunta puede ser, ¿qué ha hecho usted cuando ha sentido un temblor de tierra? ¿Qué ha hecho usted cuando ha sentido un temblor de tierra, no? Aunque no todo el mundo de pronto lo ha sentido. Pero, ¿qué pregunta tenía Marini? A ver. Bueno, muy buena la primera pregunta, pero la palabra carnal tiene ya una connotación religiosa. Entonces, la misma pregunta, cambiando la palabra carnal, sería, ¿cuál es el objeto? Muy bien, ¿cuál es el objeto que más temería perder? ¿O qué cosa? ¿Sí? Y objeto para que la persona, porque tú me decías, ay, mi mamá, ¿sí? Entonces, ay, mi mamá, bueno, el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, y la segunda pregunta, ¿cuál era, Maricilla? ¿Le da miedo? ¿La respuesta? Sí. No puede ser ni con sí ni con no. Entonces, ¿qué temería perder? ¿Qué objeto temería perder y por qué, por ejemplo? ¿Qué objeto temería perder? Todo el mundo el celular, porque ahí tengo todos estos contactos y porque... ¿Sí o no? Claro, eso es el coco ahora. Muy bien. Fíjense que la pregunta prepara el ambiente. Vamos con la última, que es Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. Uno que sí que podía hacer juego en la casa, un juego ñoño bíblico. Vamos a hacer palabra clave y pregunta de introducción. Entonces, todos ñoños. Bueno, 13, 18 al 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, se hizo grande y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Palabra clave. Semejante, crecer, reino. Fíjese, ¿no? 2 versículos y nos pueden a patinar. Grandeza. Diana, ¿qué dices? ¿Qué dice Camilo? ¿Qué es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Ahí.
Vero, Erika, creciendo. ¿Qué dice Alejandro? Comparar, muy bien. ¿Qué dice Juan Manuel? Reino. ¿Qué dice Nayiber? Semejanza. ¿Qué dice Olguita? Reino. Olga no, sino... ¿Sí es Olguita? Alexandra. Ahí. Sebastián. Claro que sí, grano, grano. Grano. ¿Por qué? Claro, es que en otras partes va a hablar de la semilla, que el reino de los cielos es como una semilla, como un grano. Mire, es que un grano es una cosa, por eso es que habla toda esa enseñanza. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? No lo va a decir, es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, grano. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? Divulgar la palabra para que crezca. Divulgar la palabra para que crezca. ¿Cuál es el propósito de esa porción? Siembre el guarano en su huerto. Esa es una otra porción, esa es la porción de la semilla en otro lado. ¿Qué dice John? El crecimiento de la palabra de Dios, pero eso es más como una sentencia. ¿Cuál? La divulgación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo, Dorita? Ahí le está hablando el que recibe la palabra de Dios. Alexandra. ¿Quién inventó la confusión? ¿Qué? Jesús es el grano. ¿Qué dice Alejandro? No menospreciemos el reino de Dios. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Precisamente porque es que es una semilla tan pequeñita. Miren, ¿cuántos estamos reunidos aquí hoy? ¿Cuántos estamos reunidos? Como unos 60 personas. ¿Sabe cómo comenzó esto? Con una persona, una persona. Y cuando esa persona recibió, otra persona le regaló, ni siquiera le predicó, le regaló un Nuevo Testamento. Y esa persona que le regaló el Nuevo Testamento no sabía lo que estaba haciendo. Y uno menosprecia ese acto, o sea, menosprecia eso tan... La persona que le predicó a usted no sabe que le cambió a usted la vida. ¿Qué dice Melissa? Es que realmente el énfasis de la porción es eso, no subestimar. Porque uno piensa, uno por ejemplo va por la calle y ve a un mendigo botado. Y entonces uno, me toca ayudar, le da un pan, venga, chao. No hizo nada. Pero si de pronto, le dio el pan para ganarse el derecho de ser escuchado, pues le predicó. Mire, le voy a contar para terminar una historia. Estábamos con Alexandra viajando de mochileros de Colombia hasta Chile, nos fuimos por tierra, de mochileros. Nos subimos en un bus de esos que tienen baño y termoquín y todo, y nos fuimos desde Bogotá y el bus nos llevaba hasta la frontera con Ecuador. Llegamos a la frontera y cuando llegamos a la frontera, pues cogí yo los pasaportes para hacer el sellado de la entrada de Ecuador. Y se me acercó un hombre mal vestido, como jartico, olía a puro trago, a borracho. ¿Quiere que le ayude a hacer los papeles? Entonces, no, gracias, yo ya sé qué tengo que hacer. Y yo me fui a hacer los papeles. Y Alexandra se quedó hablando con el hombre. Y yo, Alexandra, ¿para qué se puso a hablar con ese borracho? Y entonces yo fui, hice las cosas y cuando volví, vamos Alexandra, vamos a tomar una gaseosa. Y Alexandra le dijo al hombre, ¿quiere tomarse una gaseosa con nosotros? Pero Alexandra, ¿qué le pasa? Y entonces yo, nos fuimos y tomamos la gaseosa y Alexandra siguió hablando con el hombre.
Y entonces, de pronto el hombre empezó a llorar. Ustedes son dos ángeles, ustedes son dos ángeles, muchas gracias. Y entonces yo, ay, ahora le dio la cariñosa en esta borrachera al tipo. Es que miren, ustedes no saben. Y sacó un puñal. Dije, ay, pues madre, nos va a atracar. Entonces, mire, yo me iba a matar a una persona ahorita mismo, estaba tomando para coger fuerzas para matarlo, porque él me hizo una cosa mala y después me iba a suicidar. Pero usted es un ángel. Y agarró el puñal y lo botó. Usted es un ángel, me predicaron el evangelio. Y claro, yo por dentro me sentía como un zapato, ¿no? Y bueno, yo, sí, tan lindo. No, ¿quiere un tratado? ¿Quiere un evangelio de Juan? Ahí sí me volví espiritual, ¿no? Bueno, le dimos el evangelio de Juan. Chao, y chao. Bueno, nos fuimos, seguimos a Ecuador, llegamos a Guayaquil, después pasamos a Lima, estuvimos en Cusco, estuvimos en Machu Picchu, llegamos al lago Titicaca, estuvimos en Bolivia, llegamos hasta Viña del Mar, en Chile, nos regresamos. Llegamos de día a Ecuador, llegó el bus y nos bajamos a avisar el este. Cuando de pronto llegó un hombre bien peinado, vestidito, lo más de lindo. Y, hola, hermanos, Dios los bendiga. Habían pasado 2 meses. Dios los bendiga. Y sí, hola, ¿cómo está? Ahora sí yo lo saludé bien porque se veía un hombre también. Hola, ¿cómo está? ¿No se acuerdan de mí? Yo soy el que ustedes salvaron esa noche. Y estaba repartiendo tratados evangélicos. Detenerse un segundo a las 12 de la noche, después de haber viajado 12 horas, y predicar el evangelio, le cambió la vida. Uno pensaría a un borracho que está como pidiendo plata, pero ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Le salvamos la vida al sinvergüenza que él iba a matar, le salvamos la vida a él, pero no solamente la vida física, sino la vida eterna. Y fuera de eso, saber, 2 meses después, estaba predicando el evangelio. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que puede crecer y volverse un árbol. Nunca sabemos lo que va a pasar con el reino de los cielos. Bueno, vamos a estudiar para el próximo viernes. No es el próximo viernes, sino el otro viernes que nos toca. Ya saben, 4º viernes del mes. Entonces vamos a hacer, esto ya quedó trabajado, entonces ya vamos a trabajar otra cosa. Además de hacer esto con la porción que vamos a hacer, usted va a buscar las preguntas que nosotros nos hacemos con una porción. Y esas son unos tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas son las que se hacen? Pregunta de observación. Esas preguntas son ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuántos? Van a ser preguntas de análisis. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Van a ser preguntas de interpretación. ¿Qué buscaba? ¿Qué querían? ¿Qué pretendían? ¿Por qué actuaron así? Y van a buscar preguntas de aplicación. ¿Usted qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿A quién ha visto que ha actuado así? Solamente son ejemplos de las preguntas, ¿no? Vamos a trabajar una porción. A ver qué porción. Aquí está. Lucas capítulo 15, versículo 11 al
32. Lucas 15, 11 al 32. Hace la pregunta del propósito del Espíritu Santo, hace la pregunta de introducción y hace además este tipo de preguntas. No importa que la pregunta sea boba, saque todas las preguntas que haya de observación, de análisis, de interpretación, coja versículo por versículo y empiece a sacarlas, las clasifica, hace todo un cuadro con esto. ¿Listo? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, que es el tiempo precioso de estudiar tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y úsanos. Que jamás menospreciemos a nadie, Señor, sino que con toda solicitud llevemos el reino de los cielos a los más pequeños, Señor, para que lo hagamos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. ¿Qué viernes es? Cuarto viernes de junio. ¿Ah? Lucas 15, del 11 al 32. Junio 21, aunque una salvedad. Podría ser que no, porque de pronto viajo a llevar el seminario. Entonces, pero hasta ahora sí. Si ya se programa el seminario, pues avisamos con tiempo que no, pero por ahora sí, junio 22. Junio 28 porque es el último viernes. No es el último viernes, es el cuarto viernes. No, porque es que no tienes en el 4. Entonces el 28 de junio. Es el cuarto viernes. Bueno.